quien bien atiende, bien aprende, y si aparte de oír, aprende. Y esa es una frase que voy a tocar el día de hoy porque hace honor al invitado que tengo el día de hoy. Y es que bien es cierto que Albert Einstein no se equivocó en decir que el arte supremo de un buen maestro es despertar en un alumno la creatividad y el conocimiento. Y es que hoy mi invitado es un gran profesor, no solamente reconocido en el estado Zulia, sino también acá en Ciudad Ojeda, y aparte fue mi profesor de pregrado, que bueno, no lo complací en estudiar ginecología y obstetricia, pero fue parte de mi formación el día de hoy. El doctor Nace Baber. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Eli, por esta invitación. De verdad que gracias a esto de maestro o profesor, ¿no? Creo que eso va en la sangre del que quiere enseñar y dejar un legado para que todos aprendan, para que todos puedan aprender los conocimientos y aplicarlos en la comunidad y aplicarlo a todas aquellas personas o a todos aquellos seres humanos que lo necesitan. Y de verdad que no es que porque me invitaste o estás tú aquí, fuiste una de las alumnas más aventajadas y que le gustaba incluso ginecología y esa pasión por atender en la parte obstétrica a nuestras pacientes que acudían allí al Hospital Pedro García Clara, que es donde funciona la unidad docente de la Universidad del Zulia. Y hablando de la Universidad del Zulia, hoy por hoy, aparte de ser, fue y siempre será recordado, porque una cosa es que quede en el pasado el cargo, pero el recuerdo siempre queda presente, y sé que muchas de las personas que nos están viendo hoy en día siempre lo van a recordar como el jefe de servicio de ginecología y obstetricia. Aparte, mentor del posgrado en ese momento también, formador de muchos ginecólogos obstetras hoy por hoy en el estado Zulia. Y como les dije desde un principio, no lo complací con estudiar ginecología y obstetricia, pero me dejó esa semillita de conocimiento activa para yo decidir más adelante mi especialidad, que hoy ejerzo con mucho amor, pero siempre recordando los buenos tiempos de la educación. Hoy usted es el secretario de Educación de la Universidad del Zulia, Luz, y sé que sigue con esa semilla de conocimiento. ¿Qué hace para las personas que obviamente lo están viendo ahorita? ¿Dónde está ejerciendo? Porque obviamente para los que no saben, el doctor Nasser no ejerce, vamos a decir, directamente como departamento de ginecología y obstetricia o encargado en el Hospital Pedro García Clara, pero no se ha desligado por completo. No, sí, tengo mis influencias allí todavía. ¡Oh, my goodness! Todavía. Influencias fuertes, aparte Okay. allí en el... De verdad que me inicié como adjunto del servicio del Hospital Pedro García Clara en el año 2001. No saquen cuenta, señores. No importa, hay que decir la verdad. Aquí hay que decir la verdad. Y paralelamente gané el concurso como profesor de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia. Por eso es que tengo 24 años prácticamente dando clases y tuve 19 años en el hospital asistiendo o dando la parte asistencial. Allí fui adjunto en primera instancia y posteriormente fui jefe de servicio durante 10 años aproximadamente. Se inició durante la gestión del doctor Freddy Urdaneta, otro profesor. Maestro también. También maestro, y le enviamos un gran saludo desde acá, ¿no? Sé que nos va a estar bien. Sé que nos va, sí, de verdad que sí. Y esa trayectoria lo que ha traído beneplácito en la formación de excelentes profesionales en el área de la ginecología y obstetricia, cuando se habla de lo que nosotros decimos la actividad de posgrado, la cual actualmente ejerzo porque formo parte o soy el coordinador del comité académico del Hospital Pedro García Clara para formar estos especialistas. Y la parte de pregrado, actualmente estoy como el jefe de cátedra de la materia clínica de ginecología y obstetricia, que se da generalmente en el quinto o sexto año, en donde tú fuiste una de mis alumnas, de las cuales había que estudiar bastante para poder ejercer y aplicar esos conocimientos adecuadamente en nuestra sala de parto. De verdad que es gratificante poder dar todo lo que uno pueda dar acerca de los conocimientos y motivar, no solamente exigir, sino motivar, porque pasa como lo que te pasó a ti, o sea, quizás esos conocimientos que adquiriste en ese momento sirvió o te sirve de base o sirve de base para todo,
para seleccionar la carrera que van a ejercer durante, como yo les digo a mis alumnos, lo que tú estás aprendiendo ahorita es lo que tú vas a ejercer posteriormente. Totalmente, y es que por eso se lo hago saber, porque a pesar de que decidí formarme como internista, no dejo a un lado lo que aprendí en ese momento. Y bien dijo una palabra, exigencia. No es lo mismo exigencia que maltrato. Porque muchas veces dicen, no, que un posgrado es un maltrato constante donde no hay consideraciones importantes porque hay como una jerarquía que no se sabe administrar. No. Particularmente yo puedo hablar por mi experiencia y no es por nada que lo tengo aquí. Y hoy me siento complacida y agradezco por el hecho de que estemos en esta forma hoy, porque para nadie es un secreto que el doctor Nasser llegaba y eso era firme, a discreción, y era como que un miedo, pero un miedo de respeto, cosa que siento que hoy en día se ha perdido lamentablemente. La jerarquización es necesaria en una institución de salud, porque el respeto va aunado a los valores y al crecimiento. Cuando eso se pierde, obviamente se desbarata o se desborona todo lo que se pueda construir en el futuro. Y siento que usted fue un pilar fundamental en esa formación, de recordarnos que habían reglas, que habían comportamientos adecuados, no solamente con el personal de salud, sino con el personal de enfermería, para que se lograra el objetivo que queríamos en ese momento, la mejor atención de salud. Sí, el usuario, evidentemente, la normativa lo dice. O sea, debe haber una jerarquía, pero como siempre lo he dicho, se tiene que respetar desde el que limpia el hospital hasta el director del hospital. El alumno o todos los que acuden al hospital para formarse como médicos generales o como especialistas deben adquirir todos esos valores para que los puedan aplicar adecuadamente. Muchos de ellos ya los traen desde su casa y perfectamente les es más fácil. A otros, bueno, hay que a veces ayudarlos un poco para que puedan agarrar el hilo y demostrar, y como han demostrado muchos excelentes profesionales aquí en Ciudad Ojeda, Maracaibo, Venezuela y en el mundo incluso. Esta diáspora ha traído como consecuencia de que tengamos especialistas egresados de nuestro hospital en los diferentes países del mundo. Nuestro Peter, como siempre le vamos a decir, nuestro Pedro García Clara, baluarte, estandarte y referencia, no solamente en el estado Zulia, como bien lo está diciendo, sino a nivel nacional y a nivel mundial, porque muchos especialistas de acá, hoy por hoy, también están fuera del país dando la talla y fueron parte de esta cunita que, a pesar de que está en la costa oriental del lago, yo quiero saber, y tengo esa duda desde siempre, ¿el doctor Nasser nació en Ciudad Ojeda o es de Maracaibo? No, yo nací en Maracaibo, mi padre es de origen sirio, por eso es mi nombre, Nasser Babel. Él huyó de allá de Siria, del régimen que existe en Siria, pues. Y nací en Maracaibo, pero tuve un gran amigo. Diga la verdad, se enamoró en Ojeda y se vino para Ojeda. No, mi esposa también es de Maracaibo. También es de Maracaibo. Bueno. No fue por amor, señores, que se vino a Ojeda, sino por trabajo. Por trabajo, fue por trabajo. Claro. Fue un compadre, un gran amigo, que el doctor Orángel Abreu, que fue un adjunto del servicio. Ginecólogo también, falleció hace un tiempo atrás, que me motivó y me dijo, venite para Ojeda. Vente para Ojeda, que allí hay buen trabajo y ahí están las oportunidades abiertas. Y bueno, allí se dio ese momento y se dio la oportunidad de que pude ejercer lo que quería. ¿Cómo lo quería? Cómo lo quería, y después ayudar a que todas las personas que tuvieron bajo mi mando, vamos a decirlo así como dices tú, y que algo... discreción. No, sino que tratábamos de cumplir la normativa para que se produzca en esa paciente o en ese usuario una atención adecuada. Y hoy por hoy están agradecidos que no se ha ido de Ciudad Ojeda como tal, porque el doctor Nasser sigue ejerciendo acá en Ciudad Ojeda. Seguimos allí en la Policlínica San Antonio. De hecho, ya no fue mi profesor, formador. Y ahora es mi ginecólogo de confianza, o sea, también, y obviamente lo tengo presente acá, ya es como que un plus de confianza que tenemos, ¿no? Bueno, tratamos de brindarte a ti y a todas las pacientes aquí mismo en la Policlínica de San Antonio todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante toda la carrera profesional, porque acordémonos que el médico nunca puede dejar de estudiar, jamás, nunca puede detenerse, porque lo que era anteriormente, hace 15, 20 años, hoy día prácticamente está en desuso.
Hay muchas técnicas, por ejemplo, en ginecología de mínimamente invasión, en donde obtenemos y sabemos los beneficios que tiene, por ejemplo, esas técnicas que anteriormente no se utilizaban. Y la estamos utilizando y estamos trabajando en ella para que nuestros residentes que se van a formar como especialistas también pongan en práctica eso. Mi podcast es gracias a JB Jiménez Villalobos, Unidad de Pediabético y Consulta Especializada de Medicina Interna, donde tu salud es nuestra prioridad. Ahora, bueno, hablando de su trayectoria, de sus orígenes, de su recorrido y todo, sé que muchas preguntas que me pasaron por acá cuando dijeron que sabían que iba a ser invitado un ginecólogo, y en este caso el doctor Nasser, obviamente hay preguntas en el aire que yo no voy a dejar desaprovechar de hacerlas, ¿no? Siempre está como esa, vamos a decir, ese temor o desconocimiento tal vez de qué se hace en una primera consulta ginecológica, o si decidir un ginecólogo hombre o un ginecólogo mujer por desconfianza. No lo sé, porque a veces hasta son los novios y los esposos que dicen, no quiero que tu ginecólogo sea un hombre. Así es. Ajá. Así pasa. Pasa. Así pasa, pero cuando tú conversas con las pacientes que por lo menos me seleccionan como ginecólogo, en este caso, me dicen, es que a mí a veces no me gusta cómo la doctora ginecólogo me examinó y me trató. Entonces pareciera, doctor, que no hay ese tacto. O pareciera que no hay, pareciera que a veces no es mujer. Y yo le digo, no, claro que sí es mujer y claro que sí te van a tratar bien. Pero bueno, gracias por la confianza y tratamos de aplicar todas las técnicas que ya hemos aprendido durante todo este tiempo. Las enseñamos igual. Te pongo un ejemplo clásico, vamos a examinar a una paciente, tenemos que cuidar ese pudor de esa paciente. La paciente no puede estar acostada en la camilla o el burro, entre comillas, como llama. Como todos lo conocen. Como todos lo conocen, y entonces no le vas a cubrir las partes de las piernas o el área íntima, tienes que cubrirse. No, y siempre va a haber como una penita, doctor, por más que sea. Obligatoriamente. O sea, siempre uno se pone la mano como los monitos y uno dice... Yo lo que le digo es, tranquila, yo también cierro los ojos, no te preocupes. No, si usted cierra los ojos no ve lo que tenemos. Si usted cierra los ojos no ve lo que tenemos. Así mismo es. Ahora, la primera revisión, vamos a decir, la pregunta es, ¿duele? ¿No duele? ¿Fastidia? ¿Molesta? Todo va a depender de lo que quiera el paciente, porque generalmente tenemos pacientes adolescentes en donde hay un trastorno menstrual que está dentro del rango normal, pero sus padres ameritan o solicitan una consulta ginecológica. Probablemente esa paciente no te va a tener que realizar ningún tipo de examen ginecológico, porque no hay una actividad sexual iniciada como tal. Entonces, esa primera consulta, ella la va a tomar como su primera consulta. Como una buena experiencia. Como una experiencia, una buena experiencia. Entonces, aquella paciente que va porque me voy a casar o porque ya tengo una actividad sexual, entonces va a esa primera consulta. Hay que conversar mucho con el paciente, convencerla de que el examen clínico no debe asustarla. Pienso que es cuestión de confianza y empatía, como todo cuando uno va con un especialista. La confianza y empatía te da tranquilidad y la tranquilidad te da relajación. Exactamente, pero la paciente generalmente gana la confianza. Uno le hace que esté tranquila y que ella pueda dejarse examinar de una forma adecuada. Y como yo le digo a los residentes y a los que están en formación, así como cuando tú estuviste conmigo, tú debes usar, por ejemplo, para el área genital un espéculo adecuado. No puedes usar nunca un espéculo gigante. De este bocón. No puedes usar un espéculo gigante en una vagina que está viniendo por primera vez. Y lo otro es que generalmente la evaluación ginecológica debe comenzar generalmente cuando el paciente lo necesite o lo solicite y hacerle sus controles ginecológicos dependiendo de los protocolos que están bien establecidos para realizar citología vaginal o despistaje de cáncer de cuello uterino. Ahí es donde entramos en la individualización como cualquier otra atención médica. Como cualquier otra patología o otra especialidad. Yo tengo que catalogar mi paciente y mi paciente va en estos estándares de uso de todo lo que yo vaya a aplicar. Hay que individualizar cada paciente, exactamente, y lo que esté ella solicitando. Totalmente. Hablando, y eso tampoco lo voy a dejar de tocar aquí porque siempre es un tabú hablar del orgasmo femenino. Toda la vida. Le preguntan en su consulta, sí. ¿hay trastornos en las mujeres a temprana edad, sobre todo porque no voy a
pensar en la posmenopausia porque es lo más común, que se van perdiendo esa carga de estrógenos, de hormonas femeninas, va disminuyendo el líbido, el deseo, todo. Pero hay trastornos en mujeres jóvenes, pérdida o por cualquier índole en el orgasmo femenino. Sí hay, y está asociado, la educación sexual lo explica, está asociado generalmente a estados depresivos, a estados de depresión del paciente, y lo manifiestan. A veces dicen que quizás con esta pareja no hay feeling o no obtienen lo que quieren o no obtienen lo que quieren, pero es como cuando se casan y ya tienen 2 o 3 hijos y entonces me dicen no es igual como cuando era al principio. Yo le digo, por supuesto no va a ser igual, tenés 3 niños o 2 niños y tú vas a estar pendiente de ellos, el agotamiento físico y todas las actividades inherentes a la crianza de los hijos. Pero sí, evidentemente, es un motivo de consulta, que a veces el ginecólogo no se prepara adecuadamente para darle una respuesta a esa paciente que anda buscando no en la evaluación citológica o sistematizada que hacemos para pesquisa de cáncer de cuello uterino, sino anda buscando otra ayuda. Y una cosa que le voy a decir, porque muchas veces por pena, yo voy a la consulta y yo asumo que el ginecólogo a mí me va a preguntar, mira, ¿cómo está el o cómo te va por aquí? ¿Sí? O sea, yo estoy esperando que él me lo diga. Pero si no se lo si no se lo pregunta, si el ginecólogo no se lo pregunta, obviamente la paciente tampoco lo va a preguntar. Por pena. ¿Cómo lo hace el doctor Nasser? ¿Cómo le pregunta a la paciente? Es muy fácil porque a veces generalmente es importante que vaya con la pareja. Cuando no, uno trata de que en la próxima consulta anda con tu pareja. Pero en la primera consulta, usted va a abordar esa parte. Es que en la historia clínica, mi historia clínica. La de usted. Mi historia clínica tiene dentro de esos ítems actividad sexual. Pero se lo pregunta directamente así. No. ¿Cómo le pregunta? Le puedo preguntar cómo están tus relaciones sexuales actualmente. ¿Hay dolor? ¿No hay dolor? Porque a veces la dispareunia, que es un término médico de dolor durante la relación sexual, puede traer como consecuencia disfunción orgásmica en la paciente. Correcto, claro, si a mí me va a doler. Bueno, entonces ya uno allí va haciendo todas las preguntas necesarias para poder llegar, porque tampoco, nos tenemos que acordar que siempre la ginecología, aunque estemos en el siglo XXI, siempre hay como, entre comillas, un tabú. Sí, claro. Es un tabú, claro. es el pudor, es el querer, el saber de que vamos a tocar puntos y temas que a veces no se tocan diariamente como una gripe o como X. Por mucha información que exista. Todavía sigue siendo un tabú. Y espero que lo siga siendo, doctor, porque igualito eso es, vamos a decir, en parte, estructurar la información bien administrada. Exacto. No dejarla de mostrar, pero mostrarla de una forma adecuada. ¿Ok? Exacto. Y dejar eso de que, vamos a decir lo de la abejita, que va a llegar a la florcita y va a dejar el polen y van a nacer los bebés. No, hablar de la fecundación como debe ser. Y de las relaciones sexuales como se tienen que hablar. Sin tabú, porque es que el problema radica en la educación sexual y ahí se evitan muchas complicaciones como muchas infecciones de transmisión sexual. Todo lo inherente a que no se utilice adecuadamente esa actividad sexual. O hasta el embarazo precoz, que es muy frecuente ahorita. Demasiado frecuente. Aunque no creamos en las estadísticas, ¿verdad? No, sí, pero están muy altas. Hay niñas que se están desarrollando a los 9, 10 años porque ya hay un desarrollo también temprano con todo este cambio y revoluciones de físicas y orgánicas y del metabolismo. Y ya a los 10, 11 o hasta los 12 años podemos ver una niña ahorita. Tenemos en el hospital, han habido casos en donde llegan pacientes de 12, 13 años ya con embarazo. Incluso en la consulta privada también han llegado pacientes de 13, 14 años, porque no sabemos o tenemos que dilucidar de qué está ocurriendo hoy día a través de la utilización de las redes sociales adecuadamente o no, o de que si no tienes relaciones sexuales quizá tú eres... No vas a ser trending topic, no vas a ser tendencia, no vas a ser popular. No vas a ser popular en ese grupo y entonces allí es donde no utilizan un método de prevención o de planificación familiar y falla. Y los valores también familiares, vuelvo y les repito allí, porque si papá y mamá por tabú o por falta de tiempo también, porque todo el mundo está ocupado en lo suyo. Exacto.
los niños o las niñas también están ávidos de ese conocimiento sexual, no hay nadie que los eduque, que los encamine o que los guíe. Entonces ahí es donde vienen los fracasos, la falla, los experimentos, como digo yo, porque experimentan. Experimentan. Entonces, incluso cuando se habla de, aquí parece que nos enfocamos mucho hacia las niñas, pero los niños también por supuesto. ¿Qué ocurre con ellos? Todas aquellas metas y todos aquellos sueños se ven perturbados por ese tipo de situación en cuanto al embarazo y la adolescencia. Sí, sin duda alguna. Antes hubo una campaña que había en donde salía el embarazo en la adolescente con todos los métodos anticonceptivos, pero le simulaban un abdomen al hombre porque ella también tenía responsabilidad al niño o al adolescente en este caso, una responsabilidad que ya sabemos que es directa, producto del desconocimiento de los valores y de todas esas situaciones que hemos conversado. Ahora, lo que hemos acarreado en la sociedad, y ahí vamos con un tema bastante fuerte, que a veces se desvirtúa la información cuando suceden tipos de casos, sobre todo de violencia obstétrica. Sí. Y háblese de violencia obstétrica que no es solamente en el momento del acto de ejecutar una atención, vamos a decir, de un parto, bien sea parto natural o cesárea, sino también en la violencia psicológica hacia la paciente. Yo recuerdo en muchos casos que a veces habían pacientes que podían decir o manejar que habían sido maltratadas psicológicamente y no físicamente. Por ejemplo, cuando estas niñas llegaban y empezaban a gritar por el dolor o lo que sea, le decían, pero no te acordás cuando lo hiciste, pero no tal, o sea, ese tipo de cosas y esas connotaciones cuando, vamos a decir, se instauran bajo su conocimiento de lo que es la ley obstétrica, porque existe una ley obstétrica que muchas veces se desconoce y cuando suceden los casos de denuncia es donde como que se le da a florecer vamos a decir, la existencia de la misma, ley. Pero sucede la violencia obstétrica actualmente a cada rato, a cada momento. Eso está enmarcado en la ley de la violencia a la mujer. El artículo 52 es referente precisamente a la ley de la violencia obstétrica. Y como tú dices, no es golpe, no es maltrato, sino daño psicológico, daño moral. Porque esa costumbre, y no es solamente el personal médico, a veces todo el personal de salud que está involucrado en esa sala de parto, en donde el parto ya debe ser un parto humanizado, en donde el parto de la mujer debe ser atendida de una forma adecuada y con mucho respeto, a veces se pierde. Y se abusa en la utilización de términos, como el que mencionaste, acerca de que por qué estás haciendo ese tipo de entre comillas, show, pero eso no es ningún show. Ese es el momento más hermoso de la vida, el momento de traer un hijo, de traer un hijo al mundo, de poder. Entonces, está penado en la ley, ya la legislación venezolana lo tiene tipificado como tal. Y a veces pasa desapercibido porque, como yo les recomiendo, y cuando discutimos el tema de ley de violencia de género y ley específicamente de la violencia obstétrica, les digo, el día que ese familiar o esa paciente tenga un familiar dentro del sistema jurídico o un fiscal del Ministerio Público, te va a tocar a la puerta y te va a decir, ve, esta ley existe y tiene y tipifica sanciones. Y lo que hiciste está tipificado. Está tipificado como tal, porque incluso dentro de la ley, que a veces nosotros cuando discutíamos decían, no, que el parto tiene que ser vertical. Y yo digo, bueno, ¿quiénes están violando la ley? Los mismos organismos públicos, porque claro, en ningún hospital hoy día hay forma de que la paciente pueda tener un parto vertical. Entonces ahí siempre hay una... Si la tienes es porque la tienes, y si no la tienes es porque no la tienes. Ahí hay una incoherencia de la ley, pero sí está bien tipificado de que si hay un maltrato tal, están las sanciones dadas y bien claras para la atención inadecuada de esa paciente. Ahora, como yo siempre digo, hasta que no pase, porque es que pasa pero no se sale a la luz pública, pero hasta que no esas denuncias no sean vistas, no se va a dejar de hacer lo debido. Sí, no, incluso ya hay sentencias que uno puede revisar y están bien establecidas en diferentes estados de Venezuela. Pero a veces digo, ¿por qué llegar hasta ese punto y no tratar de hacer las cosas como se deben? Ojo, aunado a esto, nosotros sabemos que nuestro sistema de salud, obviamente, no podemos tener muchas veces las condiciones dadas, pero somos responsables de las decisiones que tomamos en el momento que las tomamos y en el espacio que nos las tomamos. Porque yo puedo argumentar, claro, o vamos a decir, basarme en decir, no tenía las condiciones para atenderlo, pero cuando yo vaya a juicio, ¿qué me van a decir? Tú aceptaste esas condiciones, tú las aceptaste.
Y lo otro es que, como tú lo acabas de decir, la responsabilidad penal es individual. Nadie te va a proteger. Entonces, No es una conoce la ley. institución, no es una institución. No, conoce la ley. Por eso es que nosotros estamos obligados de darle esa información a los residentes. Conoce la ley y trata de que no te apliquen la ley. Trata. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con conocimiento y dando una buena atención, una atención adecuada, respetando al paciente. Como respetando de que la paciente va a una institución es porque está buscando ayuda, porque si no se quedará en su casa tranquilamente. Es correcto, es correcto. Sí, como yo siempre digo, si lo sé hacer no voy a buscar la ayuda. Ahora, si busco la ayuda es porque obviamente necesito que me atiendan en la ayuda que me puedan ofrecer. Y como eso obviamente es muy frecuente, también las enfermedades de transmisión sexual. Muy frecuente. Entonces, yo siempre hay que relacionar al ginecólogo con parto, embarazo, porque ahí es donde se olvida la parte de ginecología y obstetricia. Pero no solamente es parto y cesárea un ginecólogo, también es atención de enfermedades de transmisión sexual y control prenatal. Vamos primero con las enfermedades de transmisión sexual porque poco también se habla. A pesar de tener mucha información en las redes sociales, todavía sigue siendo un tabú llegar calladito con una enfermedad de transmisión sexual por desconocimiento, por miedo o porque no quieren preguntarlo para no llegar a la información a los vecinos. El VPH, señores. Sí, o sea, sabemos que hay diferentes enfermedades de transmisión sexual, diferentes. Yo le digo a las pacientes, unas que se curan y otras no. Obviamente. Unas que se curan y otras no. Y evidentemente cuando le decimos a un adolescente, conozca este tipo de infección de transmisión sexual, no le decimos esa información o la utilización de un método de prevención para incrementar el número de relaciones sexuales, no, es para protegerla de esas enfermedades que unas se curan, como la gonorrea, la sífilis, pero hay otras que no se curan, como el VIH y el VPH, no se curan, no tienen Ahora, cura. el tabú del VPH. El VPH no solamente se transmite por relaciones sexuales, también por contactos indirectos que son poco frecuentes. Son poco frecuentes. Tiene que haber contacto de piel a piel. Piel a piel. Sin haber penetración. Correcto. No hubo penetración, doctor. Pero hubo contacto íntimo de roce de piel a piel y allí el virus tiene una alta afinidad por la superficie de la piel. Entonces, el contacto íntimo, incluso sin ser íntimo, vamos a decirlo como te estoy diciendo, medio íntimo. puede traer como consecuencia que se contagie con una de estas 200 serotipos que existen. Ahora, en Venezuela contamos con las vacunas de VPH, contra el VPH. Ese es un tema controversial. Ese es un tema que a veces escuchamos en las conferencias o lo hemos dado en las conferencias, sobre todo en los congresos de la Facultad de Medicina, porque como tú dijiste, no hemos cortado ese cordón umbilical con la Facultad de Medicina porque todavía estamos allí trabajando fuertemente. No creo que lo vaya a soltar. No, es muy difícil porque a través de ello podemos enseñar y ayudar a mucha gente. Entonces, esta parte de las vacunas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad para el Poder Popular ya tiene todas las bases como para que el gobierno solicite las vacunas. Evidentemente Venezuela es el único país de Latinoamérica que no cuenta con la parte pública. Dentro de su programación de vacunación, del esquema de vacunación, la vacuna del VPH. Generalmente se está haciendo es que hay laboratorios que importan la vacuna y se la venden a los médicos y los médicos fungen como médicos privados, fungen para colocar el esquema de vacunación. Existen dos tipos de vacunas. Hay una vacuna tetravalente, se llama tetravalente porque es para 4 virus, el 611, que es el que normalmente produce esa lesión verrugosa en la vulva, y el 6 y el 16 y 18, que es el responsable. Ya eso está demostrado, es el responsable en producir cáncer de cuello uterino. Ya el efecto que hace el virus de papiloma en las células del cuello uterino es para que de 100 pacientes, el 99% que tienen cáncer tienen algún tipo de virus 16-18. Ya eso está demostrado. Entonces,
el advenimiento de estas vacunas que ya están siendo utilizadas desde hace el 2012, 2013 en todos los países desarrollados, incluso en países de Latinoamérica, como un esquema de vacunación, se ha podido detectar y disminuir la tasa de cáncer de cuello uterino en estos países. Ahora, sí tenemos la vacuna, pero tenemos que tener cobrito. Bueno, la vacuna tiene un costo porque acuérdate que o sea, es la parte, es el laboratorio quien está haciendo la importación. Generalmente esta vacuna es gratuita en otros países cuando son residentes de esos países. O sea, si nosotros en la diáspora como que nos mudamos a otro país, tenemos que pagar la vacuna, bueno, evidentemente. igualito, pero hay que decirlo, doctor, porque muchas veces dicen, bueno, pero porque como no existe en el esquema, yo no me la tengo que poner. No, eso está bien establecido. Está bien establecido en pacientes de 9 hasta 14 años, 2 dosis. 2 dosis de vacuna. Se coloca una, a los 2 meses se coloca la segunda dosis. Y en pacientes que tienen de 14 a 26 años son 3 dosis. Okay. Son 3 dosis. Se coloca una el primer día, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses, pero de la primera dosis. Ojo, no solamente somos las niñas las que nos tenemos que poner, ¿no? No, porque hay trabajos interesantes en donde se ha evidenciado, sabemos que el cáncer de cuello tiene su mayor repercusión en pacientes jóvenes, menores de 40 años, es el índice más alto. Es el índice más alto. Y allí se ha visto que vacunando a esas pacientes hasta un tope de 46 años, se le colocan las 3 dosis y se protege, no se quita la infección, pero se protege la proliferación. Es correcto. ¿Y los hombres también se tienen que vacunar? Deberían vacunarse porque así, al colocarse la vacuna, disminuye la incidencia de virus de papiloma humano. Señores, los señoritos escuchen, también tienen que vacunarse, no solamente somos las niñas. Ahora, doctor, para romper un poquito el hielo, que yo sé que usted no está estresado, nada. No. Usted está aquí fluyendo con la conversación de lo más tranquilo. No hay miedo de nada, no hay miedo escénico, absolutamente nada. Yo le voy a lanzar una frase o una palabra. Esto se llama cerebro activo y es la parte dinámica de este espacio. Vamos a ver. Y usted me va a decir lo primero que se le ocurra. Okay. O lo que quiere decir, vamos a decir, en respuesta relacionada a esa frase o a esa palabra. Lo primero que se le ocurra en la mente, pero rapidito, sin pensarlo mucho. Okay. O sea, yo le lanzo la primera y usted me responde lo primero que se le venga. Vamos a ver. Duchas vaginales. Inadecuada. Bueno, yo aquí me voy a extender. ¿Por qué? Dijiste nada más la respuesta. Sí, la vagina tiene su propio mecanismo de defensa. La vagina tiene un pH ácido en donde vive una serie de microorganismos y eso es un ecosistema. Ese ecosistema se mantiene perfectamente limpio, vamos a decirlo así, dentro de ese ecosistema. Las duchas vaginales lo que van a traer como consecuencia de que puede haber un uso y abuso de esas duchas vaginales y van a colocar o a modificar ese ambiente es perfecto que hay allí. Modifica el pH y ahí prolifera o hongo o bacteria. ¿El flujo vaginal es normal? ¿Sí o no? Justifique su respuesta. El flujo vaginal es normal. El flujo vaginal transparente, cristalino, blanco, que no tenga un olor fuerte, que no duela, que no pique, es un flujo vaginal normal. Déjenlo quieto. Es un flujo vaginal, déjenlo tranquilo. Déjenlo quieto. Incluso el flujo vaginal en pacientes que están en el periodo ovulatorio nos ayuda a nosotros a hacer el diagnóstico de esta paciente verdaderamente está ovulando y tiene su flujo vaginal elástico transparente. De hecho, hasta para los problemas con reproducción sexual, exacto, es un indicio importante las características del flujo vaginal. Claro. O sea, esa característica de elasticidad. De la elasticidad, la transparencia, la permisibilidad que tiene ese flujo para que el espermatozoide cumpla su función. La abejita, la florecita y el polen, es eso. Es eso lo que está diciendo. Y después venga. Suéltelo. Después te digo, después venga. No, que se quedaron todos así como que esperando. Bueno, después yo les cuento. Este podcast es también gracias a Helados Cali Sidojeda, alegrando corazón. Y este podcast es también gracias a Anthony Barazarte Productions. Coito. Ningún problema, normal. Parte de la vida. Parte de la vida. Del que hacer. De la reproducción humana. Una necesidad fisiológica. La podemos encauzar allí. Regla.
Normal, todos los meses, No cada es la 28 regla, días. no es la regla, no es la regla, No es la regla que mide 30 centímetros, es la regla o el periodo menstrual. Generalmente a la paciente le dice regla, pero es regla porque es mensual, es periódico, prácticamente, por eso es regla. Muy interesante esa parte. Ujú. Revisión mamaria. Totalmente en toda la paciente, en cada consulta, debido a cáncer de cuello, cáncer de mama, primera causa de cáncer en la mujer. Nosotros los ginecólogos perdimos la mama, se la dejamos a los mastólogos. Los ginecólogos, eso forma parte del aparato reproductor femenino. Sin las mamas no hay vida, porque a través de ellas se alimenta la cría. Entonces los ginecólogos agarramos y dijimos, no, eso queda muy lejos de donde está el útero y vamos a dejárselo a la mama. No es así. Todo ginecólogo debe examinar las mamas en una consulta ginecológica porque forma parte del aparato reproductor femenino. Hormonas. Evidentemente, No me vaya a decir mujer, porque dicen que hormonas las no, dos los mujeres. hombres también tienen hormonas. Ah, bueno, porque ustedes los hombres dicen No, solamente... no. Las hormonas ultramente necesarias para la reproducción. Incluso en esta paciente que está en la menopausia, cuando se hacen histerectomía por patologías benignas y hay castración, porque eso es lo que ocurre, se extraen los ovarios. Hay controversias a nivel mundial, porque incluso después de la menopausia, los ovarios siguen produciendo andrógenos. Y los andrógenos forman parte de aquel orgasmo que hablaste al principio, en las primeras de cambio. Bueno, eso forma parte de ello. Y entonces no podemos también menospreciar la presencia de las hormonas en la mujer. Es correcto. Ahora me leyó la mente porque la siguiente palabra que venía era orgasmo. Bueno, el orgasmo ya lo hablamos. El orgasmo es necesario para que la paciente tenga esa satisfacción que debe tener durante una necesidad fisiológica que es el coito. ¿Cuánto debería durar un orgasmo femenino? Muchas veces. Acuérdese que son multiorgásmicas. Eso es un corrientazo constante. Eso es multiorgásmica. Y esa es la ventaja que tiene la mujer con respecto al hombre. Esa parte de tener múltiples orgasmos. O sea, es evidentemente que es necesario para esa reproducción. ¿Es verdad entonces que las mujeres somos multiorgásmicas? No, eso ya está definido científicamente, claramente. Eso no es. Aquí hay evidencia científica de eso. ¿Te lo avala? No, ya, eso está demostrado. Científicamente está demostrado, señores. Sí, señor. Bueno, usted acaba de superar cerebro activo, lo hizo pero una fluidez de lo más tranquilo. Ahora, yo tampoco voy a dejar de hacer esta pregunta porque como especialista en medicina interna, de mi parte, en condición a usted relacionado a ginecólogo obstetra, ¿verdaderamente se llevan bien un ginecólogo y un internista? Obligatoriamente nos debemos llevar bien, porque el trabajo es multidisciplinario. Y te lo explico fácilmente. El equipo multidisciplinario se necesita, por ejemplo, en la paciente obstétrica. Esa paciente obstétrica, te pongo el ejemplo, que debe ser manejada por ambos equipos debido a que existen patologías relacionadas a medicina interna. Incluso la paciente ginecológica diabética con una tumoración de ovario tiene que ser manejada en conjunto. Lo que pasa es que a veces hay mitos, ¿no? Y y lo hemos visto en las maternidades. El contrapunteo ahí. El contrapunteo en que si es mía, si es tuya, sí, si lo manejo, señores. si no lo manejo. Sí. Eso evidentemente es la historia natural de la relación que existe entre los internistas y los ginecólogos. Pero tenemos que llevar la fiesta en paz por el bien del paciente, por el bien del paciente, obligatoriamente por el bien del paciente. Lo que pasa es que a veces nosotros los ginecólogos decimos algo que parece un poquito y que suena un poquito rudo a los internistas. Lo que sucede es que los internistas le tienen miedo a la paciente obstétrica porque es obstétrica. En cuanto al manejo de las patologías, principalmente hipertensión, principalmente diabetes, por el desconocimiento, porque incluso cirugía igual. A mí, mi profesor, el doctor Gerardo Fernández del Hospital Chiquinquirá, yo soy egresado del Hospital Chiquinquirá de Maracaibo como especialista en ginecología y obstetricia. Voy a adelantarte rapidito otra cosa. Estuve en Caracas haciendo un año oncología ginecológica y mamaria. Y él nos decía,
Lo que pasa es que nosotros somos los internistas de las pacientes obstétricas. Tenemos que actuar como tal, porque ustedes son los que conocen las modificaciones gravídicas que ocurren en una paciente embarazada. Totalmente. No es igual. Evidentemente no es igual. Pero el advenimiento de protocolos de atención, el incremento o la línea que se mantiene en cuanto a mortalidad materna, que eso no ha podido ni Venezuela ni Latinoamérica, de poder bajar los índices de tasa de mortalidad materna, ha conllevado de que, bueno, vamos a hacer equipo y es perfecto esa dualidad. Sí, no, incluso los intensivistas tienen que formar parte de ese equipo también. Y dependiendo de la patología del paciente se involucran otras especialidades. Pero siempre hay ese roce. Siempre es ruda la situación de que esta paciente no me corresponde y yo creo que todo para obtener un beneficio adecuado del paciente y un mejor resultado debemos involucrarnos. Ahora, ¿cuándo decidir? Porque a veces ahí donde llamamos al contrapunteo, yo lo digo contrapunteo es por la forma graciosa. Claro. Pero, por lo menos, tenemos pacientes en común con Ujú. una resistencia a la insulina, llámese, vamos a decir, el trastorno de buena absorción de los hidratos de carbono, que son los azúcares, carbohidratos y todo, pero que también tienen una lesión ginecológica al mismo tiempo. Entonces, yo no me tengo que quedar con la paciente solamente. No, el trabajo tiene que ser en conjunto. Incluso en un síndrome ovario poliquístico. Igualmente, Así pasa. una de En las ese síndrome metabólico podemos trabajar tranquilamente ambos. De hecho, una de las primeras causas de resistencia a la insulina es el síndrome de ovario poliquístico. Claro que sí. Es el más Y de temprano. infertilidad. Es correcto. Entonces, ¿por qué robarnos y secuestrarnos al paciente por orgullo? No debe ser. O yo creo también, no, yo no digo que es por orgullo, es por falta de humildad y falta de conocimiento también. Sí, el trabajo en conjunto es ideal. Se ayuda a mejorar a la paciente y obtiene beneficios. Y los beneficios es la recuperación de su salud, porque en eso es que la paciente... Totalmente. Las interconsultas son necesarias y las discusiones de casos nunca deben de faltar. Nunca debe de faltar, exactamente. Porque ahí es donde vamos con la discusión de casos. ¿Por qué? Bueno, cada uno tiene su, vamos a decir, su afinidad y confianza con el resto de los especialistas. Y de repente yo lo he llamado y lo llamo, doctor Nasser, mire, tengo un casito así, yo lo estoy manejando esta parte, es mucho más fácil. Le hice este perfil hormonal, le hice esto, le hice esto. Ahora se la voy a referir para que usted me maneje la parte ginecológica. Y es ahí donde quien sale ganando verdaderamente no es usted ni yo. El paciente. El paciente es el que sale ganando. Entonces, es ahí donde también le creamos esa confianza al paciente de decir, no, yo voy para allá porque yo sé que me van a enviar hacia donde yo tengo que ir o tengo que hacer lo que debo en el momento adecuado y en los tiempos adecuados, Exacto. ¿no? Ahora tocando un poco eso del tema de la confianza ginecólogo, internista, porque había que aclararlo, señores, sí existe roce, sí existe roce. A diario. Quítate tú para ponerme yo. A diario. Como la canción, quítate tú para ponerme yo. A diario. Pero ya tocando, vamos a decir, hemos venido por el estado de nacimiento, crecimiento, reproducción, pero se acaba todo cuando llega la menopausia. No, eso es una etapa normal. Eso es una etapa totalmente normal. Recordemos que el promedio de vida de la humanidad se ha ido incrementando en estos últimos años, en los últimos 100 años prácticamente, desde el advenimiento de los antibióticos, desde el advenimiento de las medidas de Luis Pasteur para acá. Ay, sí, no sé. Bueno, eso es conocimiento, señores. Todo ese incremento lo que trajo como consecuencia es que esa etapa de la vida se viera como que es muy importante, pero es algo normal, es algo que el paciente hay que darle la información adecuada de que es una etapa normal, ahí no se acaba ni la vida, ni el mundo, ni nada. Existe hoy día y la ginecología ha traído, la ciencia ha traído la forma de llevar esa etapa de una forma de calidad, de una forma más cómoda, de que la acepte, porque hay que hablar con el paciente. Ese tabú que existía anteriormente de que, por ejemplo, tómate una pastillita de por vida para que no te den sofocones, calorones o para que la menopausia la pases tranquila, eso cambió desde los trabajos del WHO
en donde se vio que la terapia hormonal de reemplazo es capaz de incrementar hasta un 8% el cáncer de mama. Entonces, Es correcto. ahora individualizamos al paciente, como todo. Tenemos que agarrar a cada paciente y la individualizamos. A ti te podemos dar, a ti no te podemos Y es dar. correcto. Dependiendo de el antecedente, todo lo que la historia clínica nos da esa información para que podamos darle a la paciente una terapia hormonal de reemplazo. Pero eso es una etapa normal. Esa es una etapa que toda mujer Además, tienen que disfrutarla porque, claro, después que pasamos por todas esas cantidades de menstruaciones, esos sangrados, las pacientes que tienen dismenorrea, que es el dolor menstrual, término médico del dolor menstrual, llega su gestación, forman sus familias, ya después viene como un espacio como de vacaciones, ¿no? entre comillas, porque a veces empiezan a que hay factores como que están impidiendo de que yo tenga una calidad de vida como la tenía anteriormente, pero esa información se la podemos dar. Los médicos internistas, que ustedes manejan también muy bien la parte de menopausia, osteoporosis y todas esas cosas, y nosotros como ginecólogos. Ahí el trabajo es en conjunto, de equipo. Seguimos cayendo en el mismo equipo. De equipo. Porque ahora cuando usted me habla de reemplazo hormonal, obviamente existe el reemplazo hormonal sintético y el reemplazo hormonal natural. Ajá. Y cuando hablamos de lo natural también entramos todo el auge del estilo de vida que va a tener esa paciente. No hay pastillas mágicas. No hay. Eso no existe. Es calidad de vida, alimentación adecuada, actividad física. Buen sueño. Claro, dormir control del adecuadamente. estrés. Claro, porque si no, que esta pastilla te va a resolver los problemas de la menopausia. Mentira. Eso no existe. Es correcto. Yo le digo a las pacientes, acuérdate que si cuando tú salgas de aquí de la consulta, no creas que lo que te estoy indicando aquí te va a resolver los problemas. Es parte. Te va a ayudar. Y por corto tiempo hoy día, porque antes teníamos pacientes con 10, 15 años con terapia hormonal de reemplazo. Ya no se debe utilizar, eso está bien establecido. Muy bien establecido. Sí. Este podcast es también gracias a Servicios Médicos Occidente, donde te ofrecemos servicios de laboratorio, rayos X y consultas. Comprometidos con tu vida, somos más que salud. Llegó la parte que no me gusta de este espacio, que me tengo que despedir. Bueno, nos tenemos que despedir en este caso. Vuelvo a repetirle que le agradezco el haberme dicho que sí, haber aceptado mi invitación, porque es un gusto y un honor tenerlo acá. Sé que dentro de sus espacios de tiempo, sé que dentro de sus ocupaciones, sé dentro de sus decisiones y por ende decirme que sí sencillamente, se lo agradezco porque sé que lo hizo de todo corazón, Sí. el estar acá. Pero quisiera que dejara un mensaje importante a las nuevas generaciones de relevo. En este caso yo le voy a ceder el espacio al servicio de ginecología y obstetricia y me voy a cegar como internista en el sentido corazón internista, dejo corazón, ginecología y obstetricia. ¿Qué le quiere decir el doctor Nace Baber bajo su trayectoria, su conocimiento y su sentido de amor, de formación entre las nuevas relevos generaciones que están, que sé que los van a escuchar y van a tomar y captar su mensaje, que tal vez no vayan a tener el honor de tenerlo como profesor, pero sí tienen la trayectoria de antecesión de lo que hizo y lo que sigue haciendo desde otras latitudes o desde otros espacios? ¿Qué le quiere decir hoy a los que se están formando aún, a los que siguen apostando en este país, a los que siguen creyendo en la educación en Venezuela, tanto a los que se están formando y a los que están formando? Y a los que están formados, incluso. Es correcto. Ahí estamos, los que se están formando, los que están formando y los que están formados. Exactamente. ¿Okay? De verdad que muchas gracias por la invitación. Vengo de discutir, estábamos discutiendo un seminario ahorita los alumnos. Nunca se deja, ¿vio? Nunca se eso deja. No, yo creo que eso es implícito, no. De verdad que es estudiar, actualizarse, trabajar, atender bien las personas, atender bien la gente, tener siempre una sonrisa, aunque a veces el cargo que a veces tú ejerces, por ejemplo, yo recuerdo muy bien en el hospital cuando era jefe de servicio, en donde tenía que tener por encima las normas y las normativas de cumplimiento de las actividades. A veces lo miraban a uno como que el doctor no quiere sonreír o el doctor... Pero no, el doctor Nasser era un ogro, lo decía. No, lo decían, pero eso no es así. Eso no es así porque en el fondo lo que buscamos es que tengan éxito y que puedan adquirir todo aquello que los ayuden a poder atender adecuadamente a la paciente o al paciente en las diferentes especialidades.
Y como te dije, los de pregrado, aprender, estudiar, practicar. Los que están formándose lo mismo y los que ya están formados buscar las actualizaciones que existen hoy día, porque a veces terminamos la especialidad y pareciera que el tiempo se detiene y ya yo no quiero hacer más nada porque ya yo soy especialista. Solamente No, trabajar, lo que solamente trabajar. Vaya a trabajar, pero aprenda, vaya a estudiar, vaya a seguir estudiando, busque las actualizaciones, busque todo lo que pueda enriquecerlo desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de poder atender a un paciente de una forma adecuada. De verdad que ese es el mensaje principal. Yo siempre les he dicho a mis alumnos, aquí venimos a estudiar y a aprender. Lo demás se gana en el camino. Y entonces muchas gracias por la invitación. De verdad que no te iba a decir que no. Iba a esperar el momento adecuado. Por eso fue que te dije que la semana pasada sí, no se pudo hacer esta conversación tan amena. De verdad que y tan interesante. Te felicito por lo que estás haciendo. Y que continúes adelante con todas tus metas y con todos tus proyectos. De verdad con que todos mis inventos. con todos tus inventos. Buenísimo. De verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor Gracias a ti Nasser. por la Bueno, invitación. aquí tuvieron al doctor Nasser y nos dijo que no, y espero que esta información, espero no, sé que va a ser de gran utilidad para ustedes. Chao. Gracias.